Asambleísta Betty Amores. Estimados colegas, primero varios puntos de aclaración. Es verdad que los contratos de hipoteca, los contratos de préstamo mutuo con garantía hipotecaria, no suele constar ninguna cláusula en la que diga que, producida la mora en el pago de los dividendos, se pueda ejecutar el saldo respecto de otros bienes que no están expresamente determinados en el contrato. Sin embargo, hay varias disposiciones, tanto en el Código Civil como en la Ley General del Sistema Financiero, que prevé esta posibilidad. Ese es el caso del artículo 2337, que dice que el ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción personal del acreedor para hacerse pagar, esta es la parte importante, para hacerse pagar con los bienes del deudor que no le han sido hipotecados, pero aquella dice no comunica esta el derecho de preferencia. Y el 105 del Código de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que dice que de no haber otros bienes que rematar, el juez ordenará una liquidación del saldo que quede pendiente de pago por parte del deudor, incluyendo las costas causadas, concediéndole el término de 5 días para su pago, y de no pagar el deudor dentro de dicho término, se considerará que se presume la insolvencia y como consecuencia de ella se declarará de haber lugar al concurso de acreedores o quiebra en su caso, lo que se tramitará de acuerdo a las normas de la sección cuarta del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. De modo que esta condición sobre los otros bienes muebles o inmuebles del deudor hipotecario, no importa que no esté en los contratos, ciertamente está en otros cuerpos normativos y por eso es que se aplica y se puede seguir ejecutando. Pero ¿qué es lo que entonces fundamentó el señor presidente de la República? Fundamentó su propuesta en el hecho de la injusticia criterio con el cual, por cierto, estoy de acuerdo, de la injusticia que significa que, producida la mora en el pago de un crédito hipotecario, se persiga al deudor sobre otros bienes que no estaban mencionados. Entonces, lamentablemente en el proyecto se utiliza una doble regla para medir situaciones idénticas, iguales, pero con distinta norma jurídica. Entonces, allí yo quiero manifestar que a mí no me parece que sea justo que si una persona no se encuentra en los supuestos del artículo 1 de este proyecto de ley, es decir, por ejemplo, una persona que adquiere un crédito hipotecario para comprar una oficina, o una persona que adquiere un crédito hipotecario para comprar una casa que cuesta $147,000, o sea, un poquito más allá. Entonces, en aquellos casos, ¿será que es justo que el banco, el acreedor hipotecario, vaya contra los otros bienes? El punto no está ahí, estimados colegas. El punto está en la obligación que tiene el banco o el organismo financiero de hacer un avalúo absolutamente bien hecho desde el punto de vista técnico. Y entonces, en esos casos, se entiende que es el banco el responsable de determinar, ¿no es cierto?, la calidad de la garantía hipotecaria. Esa es la responsabilidad del banco. En este momento, quienes hacen, si me permiten, compañeros, en este momento quienes hacen el peritaje son supuestamente peritos calificados por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Pero la Superintendencia de Bancos no está haciendo un control y una regulación para ver si esos peritajes primero se corresponden, es decir, los valores, con el valor de mercado de los bienes. Y entonces esta ley ya ha producido un efecto, a mi juicio, negativo para la gente. Antes los bancos, ¿qué es lo que decían? Si es que su inmueble vale 100,
usted ponga los $30.000 y le prestamos 70.000. Es decir, ya ahí hay una reserva que hace el banco, un colchón de $30.000 por si se deprecia ese inmueble en esos $30.000. ¿Qué es lo que están diciendo en este momento en el sistema financiero? Si es que usted quiere un departamento de $100.000, le prestamos 50 y usted tiene que poner los 50 restantes. Este es un efecto que a mi juicio es terriblemente negativo y que va a ser aún más negativo para las personas que estén incluso dentro de los supuestos del primer artículo de esta ley. Pero además el proyecto no incide sobre las condiciones que generan la injusticia. Las condiciones que generan la injusticia son 3 disposiciones legales, queridos colegas. 1, el artículo 2327, que yo ya lo leí, el artículo 105 de la ley 2327 del Código Civil, artículo 105 de la ley del sistema financiero, y este artículo que les quiero mencionar, que este sí se refiere en particular al caso de los inmuebles o de los contratos hipotecarios suscritos en el exterior. Por favor, atención, Paco Velasco. Artículo 2313 del Código Civil dice: los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera surtirán efecto con respecto a los bienes situados en el Ecuador, con tal de que se inscriban en el registro del cantón donde dichos bienes existan. Esa disposición tiene que ser derogada, o por lo menos tiene que ser reformada, porque esta es la que permite que persigan a los migrantes en los bienes que tienen en su país de origen, es decir, aquí en el Ecuador. Y eso el proyecto ni siquiera toca. Entonces, desde mi punto de vista, lo que es necesario es que los bancos procedan a hacer una valoración justa, equitativa y técnicamente justificada de los bienes que son dados en garantía hipotecaria. Está ahí la responsabilidad de los bancos y lo que tenemos que hacer es que la Junta Bancaria o la Superintendencia de Bancos establezca mecanismos de control para ese propósito. Ahora, por consiguiente, creo que lo que hay que fortalecer es la capacidad de ejercicio de facultades, ¿verdad?, por parte de la superintendencia, porque creo que todo crédito hipotecario debe seguir honrando el objetivo para el que fue creado, es decir, que tenga como garantía única y exclusivamente el bien hipotecado y no otros bienes. Porque lo contrario significaría que habría una inconstitucionalidad al tratar a los ecuatorianos con leyes distintas, con derechos distintos. Unos derechos para los que tienen créditos hasta 146.000 y se desconocen derechos para quienes tengan un valor de 147 o un poco más. Finalmente, señor presidente, creo que es fundamental entonces revisar estos artículos del 2327, el 2313 y el 105 de esta última de la ley del sistema financiero. Pero cuando yo leo el informe les quiero hacer caer en cuenta con la mayor cordialidad a los compañeros de la comisión que han empeorado un poco el proyecto, pues. Porque en el proyecto del presidente, primero, el artículo 2 está mejor redactado que como ha quedado en el informe. Y el artículo 3, que estaba en el proyecto del presidente, la disposición general, decía lo siguiente: esta disposición general la eliminaron, cosa que a mí me parece que no hicieron lo correcto ahí en la comisión. Eliminan esta disposición general que dice: se prohíbe ejecutar en el país las sentencias extranjeras en contra de ciudadanos o ciudadanas ecuatorianas que se hayan originado en operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda fuera del país. O sea, las sentencias legalmente expedidas se tienen que cumplir en el país. Caso contrario, estaríamos en contra de algunos convenios internacionales, por lo que les propongo que interpretando la voluntad del proponente, del presidente de la República, por una disposición que diga lo siguiente: en caso de mora en los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera,
se ejecutará la garantía únicamente respecto del inmueble constituido en garantía, con lo cual la obligación quedará extinguida ipso iure. En ningún caso la entidad acreedora podrá perseguir otros bienes y peor otros bienes muebles o inmuebles situados en el país de origen del deudor. Esos son mis planteamientos. Muchas gracias.